mundo. Pero permítanme porque tenemos una noticia a esta hora que tiene que ver con el director de inteligencia de Colombia y el presidente Gustavo Petro, Catherine Ávila, porque el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Jorge Lemus, director del Departamento Nacional de Inteligencia. Sí, señora Camila, es una decisión que se tomó ayer en una reunión de la que también salió pues esa renuncia de Angie Rodríguez, la directora del DAPRE. El presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia y esta mañana pues el director de la DNI, ahora exdirector, envió la carta en la que dice, abro comillas, agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia la construcción de un proceso de cambio en nuestra patria. Además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión frente al gobierno, cierro comillas. Es la forma en la que se despide entonces Lemus de este cargo en el que estuvo desde el 3 de marzo de 2025 y se espera que en los próximos días el presidente Gustavo Petro anuncie otros cambios en su gabinete a pocos meses de terminar pues su gobierno. Gracias, Catherine. Quedan dos vacantes en el gobierno importantes, Camila. Claro, DAPRE e inteligencia. Sí, muy importantes. Vamos a ver quién. Y una tercera, la UIAF, porque es que Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, estaba también encargado después de la salida de Luis Eduardo Ginás de la UIAF, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero. Pero ¿sabe qué llama la atención, Camila? Que es que este gobierno está pidiendo renuncias como si estuviera comenzando y no como si estuviera acabando. Es que le quedan 7 meses para terminar y todos estos movimientos, el que llegue, ¿qué va a poder hacer en 7 meses, en 6 meses? Es decir, hay un comportamiento que de verdad a mí me llama la atención en el caso del gobierno Petro, porque no es usual que un gobierno de salida comience a pedir tantas cabezas y a pedir tantos cargos. No sé si por el tema electoral, porque es una cosa de urgencia, o qué es lo que pasa, pero no es usual que un gobierno que está por terminar esté sacando tanta gente de cargos muy importantes, porque por ejemplo el DAPRE es el departamento más importante que tiene la presidencia, con un presupuesto de más de 2 billones de pesos. Entonces sí me llama mucho la atención esta cantidad de estos movimientos casi que telúricos dentro del gobierno. Muchos movimientos y yo creo que podrían tener que ver con las elecciones presidenciales, porque pues así el presidente Gustavo Petro no se pueda reelegir, su proyecto político sí, y eso es lo que ha querido y ha manifestado desde hace ya un par de años. Nosotros hacemos una pausa súper corta, nos vamos con las noticias del mediodía y por supuesto después tenemos nuestro dato electoral a propósito de elecciones presidenciales y uno de los candidatos o candidatas presidenciales o precandidatos con mayores opciones, según dicen las encuestas. Estás escuchando Blue Radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que ustedes se actualicen de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y en las noticias de nuestro país, el Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el Partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022. Kalila Peña. La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos a la igualdad de participación. Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable. En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
Entre tanto, la misión de observación electoral llamada La MOE advirtió que en las campañas al Congreso 2026 persiste la baja participación femenina y las expresiones de violencia simbólica y psicológica contra las mujeres candidatas, pese a contar desde 2025 con un marco legal para sancionar estas conductas. Andrés Carmona, muy buenas tardes. Buenas tardes, Slobodan. Y es que según la misión de observación electoral, en esta época de campaña, aumentan y se intensifican las expresiones que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política, especialmente con ataques a su vida personal, señalamientos a su apariencia física y sexualización de su imagen. Señala además la MOE que Colombia está dentro de los países que no han adoptado suficientes medidas para ampliar y dar garantías a la participación de las mujeres en política. Tan solo las cifras para esta elección al Congreso son críticas. Se mantiene la misma proporción entre hombres y mujeres candidatas, 60% hombres, 40% mujeres. Para la Cámara de Representantes se bajó un 4% la representación femenina en las candidaturas. Se pasó de 771 candidatas en 2022 a 742. Y además esta es la primera elección en el que por la ley 2424-2024 las listas que eligen menos de 5 curules deben incluir al menos una mujer. En elecciones territoriales, 19 de los 32 departamentos no estaban obligados a cumplir la cuota de género, y en Senado también persiste la brecha de género. Solo 6 de las 16 cabezas de lista son mujeres. Es por eso que la MOE hace un llamado a todos los sectores sociales, actores políticos y ciudadanía a promover un debate respetuoso, libre de ataques personales y en expresiones basadas en estereotipos de género. Esto a propósito, Andrés, de lo que dijo Matador, el caricaturista hoy candidato al Congreso de la República, sobre Paloma Valencia, una de las precandidatas presidenciales. Claro, el caso de Paloma Valencia está presente, pero señala la MOE que no es el único caso que han identificado y que eso les genera bastante preocupación. Que ellos lo que dicen es, en esta época electoral se intensifican esos ataques, hablando de su peso, de su forma física, incluso sexualizando su apariencia. Camila. En un país donde hay más mujeres que hombres. Correcto. 12 del día, 4 minutos. Un juez de Bogotá negó la solicitud elevada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares en representación de un comerciante que pedía suspender el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para este año. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Un juez de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender los efectos del decreto con el que el gobierno nacional fijó el salario mínimo legal para este año. La decisión se produce en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, esto en representación del comerciante Alexander Donado en contra de la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda. En esa tutela se argumentaba que había una presunta vulneración al derecho fundamental del debido proceso al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7% sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley. Esta petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar esta medida cautelar. Y vamos ahora al Ministerio de Educación, porque esta cartera precisó en las últimas horas que el periodo de vacaciones no ha sido modificado y recordó que la definición